¿Puede una inteligencia artificial romper los límites de tu creatividad? Le pedí a ChatGPT que generara 50 ideas para una nueva fotografía. Luego elegí solo una de ellas para llevarla a cabo, dejándole así el control de todo mi proyecto navideño y además poniendo su destino en juego. Las cosas estaban a punto de ponerse locas, pero yo no quiero que se pongan locas. Entonces, ¿por qué se te ocurrió después que también podías competir con esa idea creando tu propio proyecto? Lo que tampoco sabía exactamente era cómo llevaría a cabo lo que la inteligencia artificial creyó que podía hacer, ya que en resumen dijo que necesitaba un lugar acogedor y hogareño, luces navideñas, regalos, manta, taza de chocolate caliente, pijamas navideños y que el ángulo para capturar la fotografía fuera desde abajo. Cuando leí estas palabras, la imagen que se formó en mi mente fue una que no pensé que pudiera lograr, pero en lo que imaginaba cómo hacerla, había algo esencial que necesitaba y eso era un modelo. ¿Te gustaría que te hiciera una increíble foto navideña? Esta fue su respuesta. Veamos. Cada vez que le pregunto a mi sobrino por una foto, siento que prácticamente entramos en una negociación. El trato puede ser llevado a cabo a cambio de 5 juegos de Monopolio y que comiences a jugar Minecraft. Un juego de Monopolio y nada de Minecraft. 3 juegos de Monopolio y que algún día juegues Minecraft. Trato hecho. ¿Tienes un pijama navideño? ¡La madre que de... Por algo necesitaba empezar y como no disponíamos de ninguno, busqué la vieja máquina de coser de mi papá para personalizar uno hasta que gritara Navidad. ¿Esto qué es? Luego pensé, ¿sabes qué? El pegamento será más fácil y después de mucho esfuerzo personalizando el pijama, así terminó. Bueno, ni tanto esfuerzo ni tanto grito de Navidad, pero al menos lo susurraba. Bien bajito, pero lo hacía. Con la Navidad aproximándose más rápido que persona con diarrea al baño, decidí dejar también gran parte de la edición en sus manos o circuitos, por lo que todo lo demás pensé que lo agregaría fácilmente con Adobe Firefly. Sí, claro. Pero antes necesitaba hacer la foto, que resultó no ser tan sencillo como esperaba. Después fui a Photoshop para agrandar el tamaño. Ahora lo único que necesitaba era que no se fuera la corriente. Mejor dejar esto por un rato y continuar con mi proyecto. Me quejé de lo que la inteligencia artificial quería que hiciera, pero para poder competir con su idea, pensé en unas botas carmelitas que no tenía, un chaleco verde y una chaqueta roja que no tenía, una bufanda y un gorro que no tenía y un conejo de peluche que sí tenía. Pero lo que también tenía era a las personas que necesitaba para ayudarme con todo esto. Sin embargo, no podía decir lo mismo de los materiales. Por el momento mi abuela encontró algo de tejido que podíamos reutilizar entre sus cosas. Se dirigió a su cuarto de costura y ahí le dimos la bienvenida al capítulo 2 de La batalla de mi abuela con los tejidos. El principal problema con el que me suele tener a punto de infarto es si será suficiente o solo dará para vestir una muñeca. Pero después de tenerme taquicárdico casi hasta el final, logró una chaqueta y un chaleco que encajaban perfectamente en el modelo. ¿Verdad? Ay no. Bueno, unos pequeños ajustes y unos cuantos detalles después, el resultado era exactamente lo que quería. Luego le pedí a la misma prima que hizo de modelo la ocasión anterior y que teje increíble que hiciera una bufanda y un sombrero, y con un entusiasmo desbordante ¡Tengo miedo! fue creando poco a poco 2 maravillosas obras que ayudarían a complementar el vestuario del personaje. En algún momento pensé que sería buena idea ayudarla, pero no creo que le gustara mucho mi aporte. ¿En serio? Solo faltaba algo para terminar todo el vestuario y era el calzado. Mi papá fue zapatero hace mucho tiempo, así que esta tarea era perfecta para él. Ya no tiene todas las herramientas con que contaba, pero me dijo que lograría llevarlo a cabo. El objetivo era conseguir unas botas altas.
Pero teníamos un gran problema. El único material con el que contábamos era lila. Demasiado lila. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Y no tenía nada que ver con la combinación de colores que habíamos elegido para el resto del vestuario. De igual manera continuamos y finalmente encontramos una solución. Con los últimos toques en las botas ya teníamos prácticamente todo listo. Excepto por lo más difícil. ¿Cómo que lo más difícil? ¿Todo lo que llevamos era lo fácil? Bueno, tampoco lo fácil, pero no sabía dónde haría la foto. Necesitaba un lugar que fuera perfecto para lo que tenía en mente, así que tendríamos que aventurarnos a tierras desconocidas. Cuando las fuerzas comenzaban a flaquear y la esperanza a desvanecerse, de repente lo divisamos. ¡Oye, tú estás loco! Era el lugar perfecto, al menos para mí, porque tenía casi todo lo que estaba buscando desde un principio. Primero comencé con la de la inteligencia artificial, que lo hizo bastante impresionante, excepto como cuando agregó cebollas al árbol de Navidad. Ay, ¿se bloqueó o qué? No puedo creer que haya perdido todo eso. ¿Qué fue? Le dio un paro cardíaco. Ya. Igualmente tendría que pasarme un buen rato en Photoshop para dejar esta imagen como quería. Con mi proyecto no quería usar nada de inteligencia artificial hasta que vi los pies del muñeco y me quedé pensando, ¿lo hago? ¿No lo hago? Bruh. Con lo cual me puse a reflexionar. Creo que más que verla como una competencia, realmente deberíamos tenerla como una herramienta para ahorrarnos tiempo y esfuerzo en variedad de procesos. Hasta que decida dominar el mundo, por supuesto. Igualmente quiero saber cuál es tu preferida y qué piensas sobre todo este tema de la inteligencia artificial.